¿sí? Voy a ver paisajes que quizás nadie ha visto, ¿sí? Aquellas cosas, pero déjeme decirle que si usted va al espejo, va a ver en usted cosas que nunca antes había visto, por la obra gloriosa de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque usted no es la que antes era, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy segura, porque Dios no hace cosas ni a medias, ni deja de hacer, oiga bien, ni deja de hacer en nuestra vida, ¿sí? Así es que vamos a la palabra esta tarde, entremos en este tiempo precioso del Señor y acompáñeme a Gálatas 5:22, una porción que usted ha venido quizás escuchando estos meses atrás, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, ¿y cómo hay que empezar otra vez en aquellas cosas que usted y yo ya sabemos, hermana? O sea, quizás somos máster en eso, o sea, hablando de los frutos, pues ¿quién no tiene que tener paz? ¿Sí? Dígame, ¿qué mujer cristiana no tiene que tener paciencia? ¿Ah? ¿Qué mujer? O sea, eso usted y yo lo sabemos de pie a cabeza, ¿sí? Es más, usted sabe que toda la gente quiere ver eso en nosotras, ¿verdad? Y usted lo modela a diario, yo estoy segura que usted lo modela a diario. Pero yo le dije, Señor, ¿y por qué otra vez comenzar a hablar de cosas que quizás como mujeres ya conocemos, verdad? Aquello como aquel tema también que a veces como que ya nos raya de la sujeción, ¿verdad? Aquel tema como que a veces nos dice, ay, otra ya me van a decir que lo mismo, que me sujete, que tengo que obedecer, que aquí, que lo sabemos, sí. Pero Dios no busca que lo sepamos, Dios quiere que lo vivamos, ¿sí? Porque Él quiere vernos bendecidas. Entonces, cuando entramos en esta temática de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu, uno comienza a decir, ya sé, ¿verdad? Es más, si quieren que me los aprenda de memoria, me los aprendo de memoria. Pero cuando yo comprendí, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra, ¿sí? Aquel que empezó a gestar en usted y en mí no se va a cansar de hacerlo, ¿sí? Una y otra vez. Yo no sé, pero si usted lo ve así, pero yo lo he visto en mi vida, que hay áreas que cuando la palabra llegó por primera vez, me ablandó, hermana, me ablandó, ¿sí? Me puso en remojo el Señor. Y la segunda vez que la volví a oír, comencé a dar pasos, ¿sí? Y la tercera vez, entonces quizás comencé a producir fruto. Entonces Él va a enviar su palabra cuantas veces usted y yo la necesitemos. ¿Hasta cuándo? Hasta dar el fruto que Él desea de cada una de nosotras. ¿Está conmigo? ¿Sí? Así es que dígame de antemano, yo soy fructífera, hermana, yo soy fructífera. Dice Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto, diga conmigo, mas el fruto, ¿sí? Y dice más, porque usted sabe que unos versos antes, por el tiempo, no podemos leer todo lo que la palabra dice, pero usted lo puede leer, porque dice más, ¿sí? Habla de todo lo contrario a lo que es el fruto del Espíritu. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, vaya haciendo cuenta de todo lo que usted tiene: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ya no se diga, y templanza, ¿sí? Que en otras versiones dice dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, diga, yo soy de Cristo, diga conmigo, yo soy de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Carne versus Espíritu. Mire qué tremendo, ¿sí? Dice, mas el fruto, ¿qué es el fruto? Es el beneficio o lo que resulta beneficioso, ¿sí? Lo que nos hace bien a nosotros y a todo lo que está dentro de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Qué bueno y maravilloso ha sido, mi Dios, en permitirnos, otorgarnos, Señor, la bendición. Pero sobre todo, yo te bendigo y bendigo a cada una de mis hermanas, Señor,
que decidieron en su corazón estar en este lugar, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a todas nos pusiste la invitación delante de nosotras. Más bienaventuradas son las que buscan primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás les será añadido, Señor. Gracias, mi Dios, sea tu palabra, mi Dios, en esta tarde predicada bajo el poder de tu Espíritu Santo y con el denuedo y la llenura, mi Dios, para poderla recibir también cada una de nosotros, Señor. Juntas como ministerio rogamos, pero desde ya te damos gracias también, Señor, por la vida de tu sierva, de tu hija Yanira, Señor. Gracias te damos, estamos levantando manos de victoria, Señor, sobre la vida de ella, mi Dios, hablando la palabra, Señor, y declarándola, Padre Celestial, para que llegue hasta el vigor donde ella está, de su cuerpo, de su ser, Señor, declarando, mi Dios, que tú haces una obra total, completa, Dios, en ella, y que no hay secuela alguna que quede sobre su cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así por cada una de nuestras necesidades que estamos acá, Señor, te suplicamos que seas tú glorificándote como siempre sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermana. Venimos con una temática, y qué bueno y qué precioso sería que usted no se pierda el resto, por lo que ya le venía explicando, que Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Mire que dice, más el fruto, le hablaba de ese beneficio, de ese resultado, ¿sí? Siempre nosotros estamos esperando buenos resultados. Nadie está esperando hacer algo y tener un fracaso. Nadie está queriendo emprender algo y que de esto nos surja algo bueno. Así el Señor también, al ponernos en su camino, al tomarnos en cuenta, al traernos a Él, lo que Él espera de cada una de nosotros es el fruto que de Él viene, ¿sí? El fruto por el cual Él dio su vida, para que en nosotros se gestara algo. Usted se recuerda que antes todo se daba o las manifestaciones de las actitudes de las personas en el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con su forma de ser, su carácter, sus decisiones, el caminar de ese pueblo, todo estaba regido bajo una ley, ¿sí? Y por eso habían leyes que si no hacían tal cosa, entonces les acontecía algo, ¿sí? Y tenían que haber sacrificios constantes para poder redimir ciertas áreas o cosas que ellos hacían o vivían. Mas a nosotros, que nos ha tocado vivir el tiempo bendecido de la gracia, ¿sí? Esa gracia que realmente creo que todas disfrutamos, que estamos en Cristo Jesús. Entonces Él ha venido y dio su vida para poner en nosotros el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de nosotros se produjera, ¿sí? Por eso dice fruto, es algo que se produce, ¿verdad? Usted siembra, usted sabe que pone una semilla, pero va a necesitar un tiempo, un cuido, un abono, ¿sí? Va a necesitar que usted esté constantemente regando, usted se esté constantemente trabajando cerca de ese huerto, de esa plantita, de esa semilla que usted sembró. Y mire qué tremendo que a veces nosotros como cristianos creemos que como Dios, decimos, ya Dios completó la obra en mí. Sí, por la fe Él ya completó, pero estamos en proceso, ¿verdad? En este caminar en proceso. Pero lastimosamente a veces nosotros nos acomodamos demasiado y decimos, ya el Señor hizo su obra en mí, ¿sí? Ya Dios ya lo hizo todo, porque Él ya puso su Espíritu Santo. Sí, déjeme decirle que cuando Dios habla del fruto, Él está hablando de dos partes, que se la voy a mencionar también un poquito adelante, pero se la menciono ahorita para poder introducirnos en esto. ¿Por qué? Porque si bien Él puso el fruto en mí, ¿sí? El Espíritu Santo, perdón, para que produzca, quiere decir que tiene que haber una labor que nosotros hagamos, ¿sí? Una labor donde entra la voluntad nuestra, ¿sí? Una labor donde nosotros el día a día, ¿sí? No es el congregarnos cuando
cuando estamos en la iglesia, no, es el día a día. Cuando Dios habla de los frutos, nos está refiriendo al día a día de cada una de nosotras, ¿sí? Porque usted sabe que aquí nos vemos todas nítidas, santas. No, es que yo creo que si a mí me dice alguien que usted le dijo algo inadecuado, a mí me costaría creérselo. Igual usted quizás de mí, ¿sí? A menos que me conozca más, vea, y diga, le creo. Le creo, ¿sí? Entonces, pero a veces damos por sentado que Dios ya hizo la obra y nos descuidamos. Mire, no cuidamos y nos descuidamos. Son dos cosas, ¿sí? Porque cuidar es seguir, ¿verdad? Avanzar en el proceso. Pero descuidarnos es también que lo que ya alcanzamos por los méritos de Cristo se echa a perder también, ¿sí? Si no llegamos hasta la obra completa en nuestra vida. Mire, dice en Efesios 1:13. Yo voy a leer los versos, usted anote si puede o quiere anotar ahí, ¿verdad? Porque dice en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? ¿Quiénes han creído en Cristo? Todas, ¿sí? Hemos sido selladas. ¿Cuántas hemos escuchado la palabra de verdad, que es el evangelio, ¿sí? Hemos constantemente nos exponemos a su palabra, a su verdad. Entonces, a ese grupo de personas en las cuales estamos incluidas, se nos puso el Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda todos los días, cada vez que se levanta, que no se levanta sola? Que el Espíritu Santo está en usted. Déjeme decirle que es de tener cuidado con eso para comenzar, porque a veces de hecho la naturaleza siempre quiere sentirse autosuficiente, pero es lindo recordar cada mañana, y más hoy que nos estamos levantando cada mañana, sí, de madrugada, que el Espíritu Santo está en nosotras y que Él tiene que dar un fruto, para lo cual nosotros necesitamos la parte de Él que habla de una capacidad. Se nos dio el Espíritu Santo porque déjeme recordarle que sin Él usted y yo no podemos. Es imposible dar fruto. Oiga bien, fruto, porque una cosa es dar fruto y otra cosa es dar episodios de ese fruto, ¿sí? Señales de ese fruto, ¿verdad? Callarme cuando me conviene, en el momento callarme, o aprender a tener esa mansedumbre y esa templanza producida por el Espíritu Santo en mí, porque yo he dispuesto mi ser para que eso se dé en mi interior y pueda reflejarse en mi exterior. Entonces necesitamos dos partes. Diga, Espíritu Santo y mi voluntad. Dos cosas que van a la par, porque no puede el Espíritu Santo él solo crecer si no es a través de ¿quién? De mí, ¿sí? De mí, de usted, a quien Dios escogió para depositar su Espíritu Santo. Ahora, entremos un poco en esta materia, porque yo quiero hablarles esta tarde acerca de lo que es el fruto, que lo menciona en una versión como la templanza y en otra versión como el dominio propio. ¿Sí? Diga conmigo, dominio propio. ¿Sí? Vamos a predicar juntas, vamos a aprender juntas y vamos a dar el fruto que Dios quiere juntas, en el sentido que hemos oído la misma palabra y Dios nos hará producir a través de ella. Dice 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son ¿qué? Uy, esa no la tenemos que aprender, ¿verdad? Porque usted la va a tener en su corazón cada día. Todas las cosas me son lícitas. Diga, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo, diga yo, ministrese, mas yo no me dejaré enseñorear de algunas, de ninguna, dice la palabra. Mire, dice esa palabra lícita, ¿sí? Esa palabra en nuestro idioma significa o habla de un acuerdo que da la razón o el considerar que algo es justo o razonable. En nuestra naturaleza, nosotros consideramos que si lo que hacemos, lo decimos, accionamos es lícito, a veces cometemos el error de hacerlo en base a las leyes naturales, ¿sí? De nuestra propia naturaleza o lo que el mundo nos enseña, porque a veces aún nosotros consideramos las cosas lícitas dependiendo de nuestra manera de pensar, ¿sí? Si yo pienso que responder de esa manera era justo, así lo voy a considerar lícito, ¿sí? Pero si yo voy a la palabra de Dios que me enseña que la palabra blanda aplaca la ira, entonces yo entro en el fruto del Espíritu. Son cosas diferentes. Por eso hay que comprender a través de la palabra lo que es lícito y lo que no. Porque dice aquí, todo me es lícito, ¿sí? Mire, cuando nosotros hablamos de la palabra lícito, lastimosamente caemos a veces en pensar también de que como yo estoy tranquila, lo que hice o dije está bien. Pero no se trata, porque acuérdese que dice que engañoso es el corazón, ¿sí? Que él me puede decir, todo está bien, nada pasó, se lo merecía, era justo que le dijeras, así tenía que ser, sí, pero conforme a la palabra no. Entonces no me puedo quedar con lo que yo pienso ni con lo que yo siento, ¿sí? Ahora, cuando me dice todo me es lícito, no se está refiriendo el Señor en su palabra que yo voy a tener libertinaje, ¿sí? No está hablando de que me ponen a la orden las cosas y cualquiera de las que yo escoja, esa va a estar bien. No, acuérdese que Él nos ha dado un libre albedrío, ¿sí? Todas nosotras tenemos un libre albedrío. Ahora, a todas nos pusieron esa libertad para poder escoger. Y por eso le digo que el día a día de eso se trata, ¿sí? Yo decido entre el bien y el mal. Yo decido entre lo bueno y lo malo. Yo decido callar o hablar. Yo decido qué pienso. O sea, decirlo, hasta los pensamientos. Hasta los pensamientos yo puedo decidir. Ya vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Podemos llegar hasta eso. Realmente decir, mis pensamientos, no, todo es gobernado por Dios, todo es gobernable en el Señor, todo, y todo es, todo, usted sabe, ¿verdad? Entonces, mire, Dios nos ha dado esa libertad. Ahora, usted y yo sabemos que desde el inicio Dios dio esa libertad, estando aquellos dos en el huerto, ¿verdad? Adán y Eva. Usted vio que Dios les puso en un lugar, puso todo lo que les rodeaba, les dijo, de este no podrán comer, ¿sí? Que era el árbol de ¿qué? De lo bueno y de lo malo, ¿sí? Ahora bien, le dio esa libertad y lastimosamente, lamentablemente, desde el principio vemos que para el hombre ha sido difícil tomar esa libertad de poder elegir. ¿Por qué? Porque por la naturaleza que hay en nosotros, siempre esa naturaleza a veces va a buscar el escoger, el elegir lo que no nos conviene, ¿sí? ¿Se recuerda esa palabra que acabamos de leer? Lo que no nos conviene. Ahora le hago una pregunta, después que usted ha leído Génesis 1, ¿le convenía a Eva comerse esa manzanita? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Me conviene comerme esta manzana? ¿Me conviene ver esto? ¿Me conviene decir? ¿Me conviene hablar? No,
Eva no le convino, sí, sí se dice, convino, no, conjúguelo usted, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces a ella le trajo una afección, le trajo el salir de la voluntad de Dios. Mire hasta dónde llega el dominio propio, ¿sí? No es que solo, ups, lo siento, no, le sacó de la voluntad de Dios, lo sacó del huerto. Y lastimosamente hasta este día, hablando del ser humano, así es, ¿sí o no? Así es, ¿verdad? Por eso es que viene el Señor, invirtió ese poder a través del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos tener la capacidad, ¿sí? Si no, nos hubiera pasado lo mismo que Adán y Eva. A lo mejor ya estuviéramos fuera de la voluntad de Él, pero bendito su Espíritu Santo que mora en nosotros, que ha habido muchas veces que nos ha detenido o nos ha corregido. Y eso nos hace mantenernos y perseverar en este camino. Entonces les dice, no todo les conviene. Esa palabra convenir habla del beneficio, de lo provechoso, de lo útil. Quizás a veces nos toca darnos cuenta después de tomar una decisión que no fue la mejor decisión, ¿sí o no? A veces, como dicen, bueno, si no aprende a la buena, va a aprender en los errores. Y es cierto, hay cosas que nos han dicho no. Es como a la mujer cuando le dicen la palabra, ¿verdad? Que crece en el evangelio o llega a tiempo antes de ser un matrimonio y le dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Alguien se pierde en esa palabra? Pareciera que está muy clara, sí, pero es cuestión de decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento conviene por A, X o Z razón, mas no por la palabra. Entonces nos toca aprender y darnos cuenta que no fue nada provechoso haber tomado una decisión como esas. Ahora habla la palabra también, dice, mas yo no me dejaré dominar, ¿sí? Mire, esa palabra dominar, por favor, póngala en cuenta en su corazón, ¿sí? Porque todo aquello que está ejerciendo dominio en nosotros habla de un control en nuestra vida. Esa palabra es exousiasos, con X, exousiasos se escribe, que habla de control. Mire, esa es que alguien nos controla a nosotros, ¿sí? Alguien nos controla, algo nos controla, y por eso es que nosotros tenemos que vivir cediendo nuestros derechos al Espíritu Santo, porque es Él el que debe de controlar todas aquellas áreas en nuestra vida. Entonces dominar habla de control, habla de potestad, habla de autoridad y de dejarse dominar. Mire, ahí sí nos tenemos que dejar dominar a más. En áreas de nuestra vida que deben de ser subyugadas, ¿sí? A nosotros nos enseñaron a no dejarnos. ¿A usted no le enseñaron eso? Que sí, más que alguna le han dejado, le dijeron, no te vayas a dejar dominar, ¿sí? Pero déjeme decirle que pues por alguien nos podemos dejar dominar es por el Espíritu Santo, porque lo que Él va a producir en nosotros es algo maravilloso y agradable. Ahora, entremos un poco más en materia. ¿Qué es el dominio propio? Es que yo ponga todo en su lugar, en sus palabras, quizás, ¿verdad? A veces así lo decimos, lo pensamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el dominio propio o templanza? Déjeme darle varias, algunas, no significados, sino en realidad de lo que se trata el dominio propio, ¿sí? En nuestra vida. Ahora, es el control dado por Dios. Mire bien, es el control dado por Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Únicamente a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para negarnos al pecado. Mire, hay que negarse al pecado, pero eso lo hacemos a través del control dado de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para negarnos al pecado y a todos los deseos
que hay por causa de la naturaleza caída en nosotros. Dios comenzó una obra, Él la está haciendo. Él ha dicho que Él ya nos ve completos a nosotros, ¿sí? Usted sabe que va a haber una estatura que uno dice, mire, y no se fíe de eso, porque yo oigo que hay gente dice, bueno, lo que yo no alcance a hacer o pueda hacer, Cristo lo va a dar. Bueno, a lo mejor déjeme decirle, se arriesga mucho, porque a lo mejor con la estatura que usted debe de llegar, llegue muy bajita, y eso no le va a poder ni siquiera permitir alcanzar a Cristo, que dé la estatura que hacía falta en nosotros. Entonces no es de confiarnos, no es de decir el Señor va a hacer su obra, yo así soy, yo así nací, a mí quién me puede corregir, no ha nacido el que son palabras poderosas, pero no del Señor, ¿verdad? Para gobernar nuestra vida, porque hay una naturaleza. ¿Cuántas reconocen que hay una naturaleza con la que luchamos? ¿Sí? Hay una naturaleza que yo digo, Dios mío, o sea, hay que ponerla bajo el dominio del Señor todos los días, ¿sí? Y a cada circunstancia, y usted, y a veces la vemos venir, que esa naturaleza ahí viene, ¿verdad? Queriendo, pero a veces no nos damos cuenta cuando ya está en acción esa naturaleza, ¿sí? A veces, ¿cuántas pueden decir, no levante la mano, porque yo no quiero conocerle sus áreas? No, a mí no me interesa. Solo el Señor las puede conocer. Pero cuántas a veces decimos, no me puedo quedar callada, yo quiero no contestar y siempre contesto, ¿sí? Mire, y a veces hasta se enoja uno con uno mismo, ¿sí? ¿Y por qué no me puede quedar callada? Sí, porque hay una naturaleza todavía que debe de ser subyugada. El carácter debe ser dominado, y áreas que vamos a ver, mencionarlas por lo menos durante esta enseñanza. Entonces hay que someternos. ¿Por qué? Porque necesitamos que se termine o se vaya gobernando cada área de esa naturaleza que no es. Muchos decimos, sí, es que yo saqué el modo, ¿verdad?, de fulano, sí, es que yo traigo, es que por culpa de, es que yo soy así. Mire, por quien sea, por donde haya venido, Dios puede gobernar esa área en nuestra vida, ¿sí? Porque dice su palabra que nuevas criaturas somos, ¿sí? Entonces cuando Él dice que somos nuevas criaturas, Él nos está dando por sentado que de Él venimos nosotros, ¿sí? Por el Espíritu y no por la carne. Entonces la carne debe de ser gobernada por el Espíritu Santo. Ahora, dice, hablando del dominio propio, habla la palabra en 2 de Timoteo 17, por favor, busque 2 de Timoteo 17. Y usted ha escuchado, lo he dicho, y cantidad de veces, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios, ¿quién? Estamos hablando que de Dios recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de Él proviene todo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla de poder, ya no hemos oído hablar en ese lugar del dunamis. Y ese dunamis tiene que ver con cosas milagrosas, sobrenaturales. Y déjeme decirle algo, al menos yo así lo recibo de parte del Señor, porque yo creo que la obra más sobrenatural que Dios puede hacer es transformar esto, es transformar mi ser. Amada hermana, yo me pongo a pensar cómo el hombre ha querido entrar al corazón del ser humano, cómo tuvieron que levantar la psicología para querer llegar al corazón del hombre, y es imposible transformar un corazón si no es por el poder de Dios en nuestra vida. No hay otra manera de que usted piense diferente si no es a través del poder del Espíritu Santo. Mire, es una obra. Por eso cuando Él habla de poder, de ese dunamis, habla de una capacidad. Diga, Dios me ha dado capacidad, ¿sí?
Vamos comprendiendo eso, porque eso usted bota todo argumento de que usted no puede dar lo que Dios le dice que puede dar. Usted no puede hacer lo que Dios le dice que sí puede hacer en él. Entonces, porque Él nos ha dado una capacidad, nos ha dado también una potestad y una eficacia. Mire qué tremendo que cuando pusieron a Adán y a Eva, a ellos les dijeron que gobernaran, ¿verdad? Que sojuzgaran, que llenaran la tierra, etcétera, etcétera. Mire qué tremendo que Dios les dio a ellos ese privilegio. Pero déjeme decirle que nadie puede gobernar algo externo si no gobierna algo interno primero en nosotros. Entonces ellos no pudieron gobernarse, tuvieron que salir del huerto porque lo que les habían entregado no podían gobernarlo. Entonces es muy tremendo, porque a veces nosotros queremos gobernar nuestra casa, porque déjeme decirle, Dios le ha dado un gobierno a la mujer, claro que sí, en su lugar, en su puesto, la mujer desde ahí puede gobernar, porque a ella le han dicho que edifique, sí, la mujer sabia edifica, quiere decir que puede gobernar, puede administrar, puede poner cosas en su lugar, desde el lugar, el puesto, la asignación que Dios le ha dado, porque esto no es solo para el hombre. Dice dominio, capacidad nos ha dado. ¿Cuántas reconocen que Dios nos ha dado una capacidad? Pero una capacidad que antes fuera de Él no podíamos tener. Nos ha dado esa eficacia. Cuando Él habla de ese poder, mire cómo junta Dios las cosas. Dice el equilibrio, poder, amor y dominio propio. Mire qué cosa más hermosa, ¿sí? Porque si Él solo nos diera la capacidad, la potestad, y no nos diera el amor, a lo mejor usted y yo solo kuma usáramos, ¿verdad? Pero Él nos dio amor también, y luego nos dio dominio propio también, ¿sí? Porque hay cosas que se gobiernan a través del dominio propio. Y hablando de ese dominio propio, habla en un contexto hablando de disciplina. El dominio propio es disciplina, control de uno mismo. O sea que no me controla Dios, claro que sí, a través del Espíritu Santo y con su voluntad cediendo, usted tiene ese 50% de control a través del Espíritu Santo. También que es alguien que se domina a sí mismo. Es que mire, el dominio, por eso dice dominio, no puede decir solo dominio, dominio. Sí, no estamos hablando del dominio, estamos hablando del dominio propio. ¿De cuál? Diga del mío, ¿sí? Así como usted quiere tener su propia casa, ¿verdad? Su propio carro, ¿sí? Su propio esposo. ¿Ah? Entonces, así diga, siéntase orgullosa de que Dios le dice que usted tiene un dominio propio, ¿sí? Le ha dado esa bendición. Dice, siempre en 2 de Timoteo en la NTV dice que Él nos ha dado poder, amor y autodisciplina, ¿sí? Entonces, a muchas y sobre todo las mamás nos encanta disciplinar, ¿verdad? Nos encanta decir cómo van a hacer, a la hora que lo van a hacer, de esa manera. Bueno, no solo a los hijos, nos gusta decirle hasta al esposo cómo hacer las cosas, ¿sí? Nos encanta andar enseñando cómo hacer las cosas, disciplinar a los demás, ¿verdad? Para eso somos, pero buenísima. Pero el dominio propio habla de autodisciplina. Diga conmigo, autodisciplina. Me tengo que autodisciplinar. ¿Cuántas se ministran así? ¿Sí? Autodisciplinar, sí. Mira, mamá, pero ¿y vos por qué? No, vos no te ocupes de mí. Fíjate en vos, ¿sí? ¿Verdad? Porque cuando nos dicen lo nuestro, uno dice, no pongas la mirada en eso. Yo soy otra cosa. Yo te digo esto a ti, aquí, acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque para disciplinar a los demás es bien fácil, ¿sí? Y vivir contándole, ¿verdad?, las costillas, y en realidad lo están haciendo.
pero contémonos las nuestras y vamos a ver que quizás nos falta mucho la autodisciplina. De las más ordenadas, quizás somos las más desordenadas en la autodisciplina, en el dominio propio. Ahora, ¿qué más es el dominio propio? Es la capacidad de refrenar las pasiones o los apetitos. Mire qué hermoso, la capacidad de frenar las pasiones y los apetitos. ¿Apetitos de qué? Everything, ¿verdad? De todo, de toda clase de cosas, ¿sí? Apetito. Mire, hermana, a veces nosotros ni nos imaginamos nuestra vecina de qué le dan ganas a cada rato, pues, ¿sí? Entonces, a veces hay que disciplinar esos apetitos, controlar, refrenar, dice, las pasiones. Dios mío, Dios nos ha hecho a las mujeres apasionadas. El que no es así apasionada, pues pareciera tetunte, pero Dios nos ha hecho apasionadas, ¿sí? Ahí anda usted diciendo, me apasiona ese perfume, me apasiona comer. Hermana, ¿sí o no que así somos de expresivas? ¿Sí? Pero mire qué cuidado hay que tener con las pasiones, porque la pasión es algo que se va del límite que debemos de tener, que se desborda, ¿sí? Porque usted no se da cuenta cuando la está haciendo cautiva y se está enseñoreando de uno, al punto que cuántas veces nos ministramos, yo no puedo vivir sin, yo no sé pasar un día sin, y empezamos a ministrarnos porque no nos damos cuenta que ya está ocupando y dominando áreas en nuestra vida. ¿Para qué más sirve el dominio propio? ¿O qué es? Más bien, ¿qué más es el dominio propio? Es la capacidad de controlar, oiga bien, capacidad, acuérdese que no le estoy hablando de la suya, ¿sí? Sino la que es dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, la capacidad de controlar resueltamente los propios deseos que podrían producir acciones que no convienen. Ahí tengo yo que entrar en ese campo donde yo autocontrol, ¿sí? Mire, lastimosamente la psicología habla de autocontrol, pero lo habla desde el punto de vista fuera de Dios, porque fuera de Dios no hay autocontrol, hay abstinencia momentánea. Pero usted se va a ver por eso los alcohólicos anónimos, abstinencia, pero no todos pasan por años en abstinencia, muchos caen y vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque esa es una psicología que les ponen. Pero usted y yo debemos de entrar en ese control resueltamente, o sea, con el entendimiento que yo debo de controlar X área, de la manera en que éstas solo produzcan acciones que me bendigan, ¿sí? Y que me lleven al plan y al propósito de Dios en mi vida. Entonces, todo lo que me saca de eso, yo debo de subyugarlo, controlarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Es la capacidad de regular. El dominio propio es la capacidad de regular, de dominar, gobernar o refrenar cada área, ¿sí? Hay momentos, mire, yo puedo ver que hay áreas de nuestra vida que al inicio nos toca refrenarlas. Están poniéndose delante del Señor, y una de las cosas que nosotros no debemos de dejar de hacer es hasta ver la obra completa en esa área, traerla una y otra y otra y otra vez al Señor. Mientras tanto, a través del dominio propio, usted refrena,
Usted calla, usted deja de hacer, X razón, deja de pensar, deja de actuar, porque refrena mientras esa obra se está terminando de hacer en nuestra vida. Pero de esa manera también se pone bajo el gobierno de Dios. Entonces, cuando yo digo no, yo tomo una decisión y yo digo no vuelvo a salir con esa amistad, es que yo estoy dejando que el Espíritu Santo gobierne. Estoy poniendo bajo el dominio, ¿sí?, cada una de esas áreas de nuestra vida, bajo el control y la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Cómo? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos enseña. ¿Qué más? La templanza o dominio propio. Pero hablemos de esa palabra que también dice la Biblia. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana. Miren lo que reflejamos. Miren lo que reflejamos mediante la templanza, ¿sí? Cuando uno dice no se puede dominar, amada hermana, si una de las cosas que a diario pueden ver de nosotros es la voluntad en nuestras vidas. Y aquí quizás no mucho, pero usted sabe que tenemos una familia y la familia ve a diario nuestra voluntad, ve la manera en la que nosotros nos conducimos. Pero mire, también la templanza refleja el dominio de la voluntad humana y es la que nos permite poner límites. El dominio propio es el que nos permite poner límites en nuestra vida, ¿sí? Porque como le decía al inicio, hay un libre albedrío, ¿sí? Hay una libertad. A mí me ponen a escoger entre una copa de vino y una limonada. Qué silencio va. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una voluntad que no depende de quien me ve o no me ve, que no depende de que si el que está conmigo va a ir a contar o no va a ir a contar. Yo tengo una voluntad que está bajo el dominio propio, ¿sí? Entonces, si una persona, es que miren, no es que haya sido alcohólica, no, pero si la palabra de Dios a mí me enseña que esas cosas no me convienen, entonces yo pongo un límite. Y mi voluntad es que yo ni aquí, ni allá, ni en la China me voy a tomar eso. Voy a hacer tal cosa, ¿sí? Que ni aquí, ni donde me vean, ni donde no me vean, yo voy a hacer tal cosa. Entonces es el límite, porque estamos hablando de nuestra vida. Estamos hablando de lo que nosotros somos delante de Dios. Estamos hablando de lo que somos en lo secreto. El dominio propio. Mira, hermana, a veces queremos echar a andar el dominio propio cuando nos ven. Pero ese es engañarnos a nosotras mismas. Porque el dominio propio precisamente es cuando el vecino pone la música y no me oye y yo sigo hablando como debo de hablar, como mujer cristiana, ¿sí? Cuando no veo si estoy delante del jefe, bajo el tono de voz y hablo. Pero cuando estoy delante de el que está igual que mí, yo le contesto como sea. No, yo tengo un dominio propio para comportarme aquí o allá. Entonces, debemos de poner límites. Ahora, muchas veces los límites tienen que estar vinculados o son vinculados al pecado, ¿sí? Usted sabe que el pecado está a las puertas, ¿verdad? Sí, pero yo, hermana, soy una mujer tranquila. Soy una mujer tranquila. Sí, pero es que el pecado está a las puertas. Hermana, con que le lleguen a tocar para chambrear, usted ya peca, ¿sí? Con que nos lleguen a tocar para decirnos, mira, hacerlo de esta manera y no se van a dar cuenta, ya pecamos, ¿sí? Es que de una manera u otra el enemigo siempre va a querer acechar, ¿verdad? A través del pecado, pero ahí es donde está el dominio propio, la templanza. Ahora, también la templanza es el fruto del Espíritu que surge cuando el carácter de Cristo está siendo
formado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida? ¿Sí? Para eso, lo que puede potencializar ese crecimiento, lo que puede hacer que los demás vean que Cristo está creciendo en usted, es el dominio propio. El día a día. Mire, hermano, si nos enfrentamos con situaciones difíciles, personas difíciles, ¿sí?, situaciones adversas, y cuando eso sucede, usted sabe que todos los ojos están puestos en usted y en mí para ver cómo reaccionamos. Mire, están esperando a ver qué fruto damos. Están esperando a ver si nos señalan o se quedan callados, porque la mayoría no aplaude cuando hay buenos frutos, ¿sí? Pero a usted no le importe eso. Usted, con que sea agradable al Señor, usted va a ser bendecida, ¿sí? Aún más por eso. Pero mire, es un carácter que está siendo formado en nosotros. ¿Por qué Dios nos está hablando tanto de los frutos del Espíritu? Porque si de algo se carece en estos tiempos, es de carácter como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿sí? Uno se cansa a veces de oír para ser cristianos, ¿cómo? ¿Verdad? Mire, para contratar un cristiano, la gente lo repiensa. ¿Por qué? Porque si de algo se está careciendo, es de los frutos del Espíritu Santo. ¿De qué? Del carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces nosotros no tenemos que esperar que alguien nos venga y nos califique. Califiquémonos nosotros mismos bajo la lupa de la palabra para ver si estamos dando ese fruto a través del dominio propio. El día a día, si hay algo ponen a prueba, en nuestro carácter constantemente. Es el qué, cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Cuando alguien viene y le dice, hermana, ¿por qué viene tarde? Ay, ahí lo están probando. Rapidito hace, o no dije nada, pero la cara la puso de pasa, ¿verdad? Entonces surgen áreas, mire, saltan. Hay cosas, yo le voy a decir algo y no pierda de vista esto. El enemigo sabe dónde está nuestro talón de Aquiles, y él constantemente va a querer andarlo buscando para que una y otra vez se den cuenta los demás que no hay dominio propio en nosotros en ciertas áreas. Y aún en nuestra casa, Dios mío, es el lugar más precioso para poder tener dominio propio. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esa carga a la mujer, Señor? ¿Por qué dice tu palabra que si una mujer le da buen testimonio al hombre inconverso, Dios mío, para tener que dar frutos a un inconverso, hermana, por Dios, hay que tener dominio propio para quedarse callada. Hay que tener dominio propio para sonreír cuando hay que mejor, ¿verdad?, hacer otra cosa. Hay que tener dominio propio. Le digo, Dios mío, eso se conquista, porque Dios le ha dejado. Imagínense la mujer lo que puede llegar a dar, a producir en Dios. De tal manera que ese hombre, y déjeme decirle, hermana, y creo que el pastor lo ha comentado, lamentablemente muchas veces los hombres vienen y dicen que es que yo no vengo a la iglesia porque si usted conociera cómo es el carácter de ella. Es cierto. ¿Por qué? Porque aquí usted delante de los demás, porque como y aquí ¿qué decimos? Pues Dios le bendiga, gloria a Dios, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Usted solo habla el lenguaje cristiano aquí, pero el hebreo, como dicen, vea, el de allá, el del mundo, ese en la casa se sale. Entonces es algo que se puede notar, que no hay dominio propio. No es que no le enseñó el pastor, no, el pastor ya le enseñó que las mujeres malcriadas Dios no las quiere, pero ¿qué? El dominio propio es el que no ha surgido en nuestra vida, ¿sí? La mujer rencillosa, la palabra de Dios lo habla, ¿sí? La mujer, ¿verdad?, que está constantemente como gota, ¿sí? Entonces Dios ya habló de todo eso, pero ¿qué pasa? No hay dominio propio. Pues claro, hermana, nos van a querer provocar una y otra vez. Y usted como y yo vivimos diciendo qué es lo que nos molesta, es suficiente arma al enemigo para que él otra vez lo vuelva a hacer. Y entonces hasta no tener el dominio propio, ¿sí? Mire, honestamente le digo,
casi todo comienza por refrenarse. ¿Sí? No es que usted aquí tiene, sí, pero refrene, ¿sí? Mire, haz cuenta que mete el freno de un solo, ¿sí? Y aunque tenga que ir a dar en la pared, pero mejor, ¿sí? Que noten que usted se refrenó, que noten que algo la detuvo, que noten que el Espíritu Santo está trabajando en usted, que noten que está a punto de dar el mejor fruto, que es el dominio propio. Que noten, que vean el esfuerzo, porque va a ver que una de las maneras, y uno dice, ¿cómo obtengo el dominio propio? Una de las maneras es esforzándose. Es que alcanzar el dominio propio es ejercerlo, es procurar todos los días ejercer el dominio propio con aquellas situaciones. Usted y yo detectamos qué situaciones nos sacan de nuestras casillas. Usted y yo nos detectamos que son aquellas cosas que todavía no podemos dominar porque no nos agradan, no nos gustan. Hermano, como seres humanos hay cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero no quiere decir que nos da derecho a actuar como actúan las mujeres del mundo, sino a través del dominio propio. Ahora, el dominio propio nos permite tener control interno para tener el externo, ¿sí? Mire, no podemos, le repito una vez más, poner control, tener control. Ahora no le hablo del control externo de los demás, hablo de sus actitudes. Si usted ejerce el dominio propio en su interior, sus acciones van a manifestar dominio propio, ¿sí? Porque todo se gesta adentro, ¿verdad? Dice que de adentro hacia afuera. Sus palabras están ¿a dónde? Adentro. ¿Sí? Tienen que salir, tienen que ser motivadas por algo, tienen que ser permitidas por algo. Ahora, todo ese control se ejerce en las emociones, tomando firmeza y buenas decisiones para poder ejercerlo. Ahora bien, ¿por qué necesito dominio propio? ¿Por qué? Dice, busque por favor Proverbios 25-28. Primero que nada, yo necesito dominio propio, porque este fruto, mi hermana, este fruto es determinante, oiga bien, para el caminar de su vida cristiana. Este fruto es lo que nos va determinando nuestra manera de vivir en Cristo. Porque podemos servir, pero la vida no se trata de servir, es cómo vivimos para Cristo. Es cómo nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones. Es cómo dominamos y cómo estamos permitiendo que la obra de Dios se aflore en cada uno de nosotros. Como dice el pastor, ¿verdad? Nosotros llevamos años, que dicen que van a patentar esa frase por ahí porque la querían quitar, ¿verdad? Hay que patentarla, 200 años, sí. Pero mi hermana, déjeme decirle así, en broma y fuera de broma, con esos 200 años que tenemos en Cristo, ¿por qué no ha sido moldeado nuestro carácter? ¿Por qué aún hay cosas pecaminosas en nosotras que todavía nos están gobernando? Quizás mentira, quizás tanto pecado. Y que realmente uno dice, pero cuando uno va a una consejería a veces salen áreas que, hermana, no es normal. Sí es normal porque vienen de las tinieblas y uno sabe que el enemigo solo viene a querer destruirnos, ¿sí? Pero realmente hay áreas que a veces nosotros, por no pasar la vergüenza de buscar una consejería, la seguimos tolerando en nuestra vida. Y no tenemos el dominio propio, porque no sabemos cómo contrarrestar ya esa área. Y reincidimos y nuestro caminar no avanza, pero porque no se está ejerciendo el dominio propio y a lo mejor necesitamos ayuda. Necesitamos buscarla, ¿sí? Yo veo como a veces hay matrimonios que ya se conformaron a vivir como están viviendo.
y ahí la van pasando, pero uno ve sus vidas que no están siendo fructíferas en Dios, que no están viviendo la plenitud que Dios quiere vivir, porque falta dominio propio, ¿sí? Para poder restaurar un matrimonio. Yo le digo, alguien tiene que ceder. ¿Quién cede? Ninguno. Alguien que empiece a ceder. Ceder es tener dominio propio, ¿sí? Empezar a bajar la guardia para que la obra de Dios sea notoria en un matrimonio. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la NTV dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y en la TLA dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Esto nos quiere decir que el dominio propio para nosotros viene siendo esa muralla, esos muros de protección que Dios nos permite levantar a través de ese fruto como una defensa. ¿Para qué? Para todos esos deseos que rondan en el mundo y quizás a veces muy cerca de nosotros, que son deseos pecaminosos, que lo único que quieren llevar es a torcer nuestra alma o no llevarnos a la plenitud de nuestra restauración. Mire qué tremendo. El dominio propio es como que usted diga, me voy a poner una autocerca, yo sí, ¿verdad? Donde usted no va a dejar pasar, porque va a ser el filtro que usted va a tener para poder eliminar todas aquellas cosas que puedan venir en contra suya, ¿sí? Hay cosas que nosotros no las vemos venir, hermana. Yo veo hoy en día cómo hay con tanta facilidad a través de las redes la contaminación en jovencitas, aún en mujeres adultas hay tanta contaminación. Mire, no puede quedar la plaza vacante porque al rato ya está apareciendo un peludo por ahí escribiéndole en las redes y no se da cuenta que como no tenía dominio propio para poder darle delete, borrarlo, mandarlo a, ¿verdad? ¿Dónde? No sé, al basurero se llama, o no sé, correos, mensajes, ¿sí? Entonces, como usted no tiene ese dominio propio donde poder filtrar, no se da cuenta cuando pueden llegar todas esas áreas que nos quieren sacar del camino, que nos quieren detener, que nos quieren hacer retroceder, que nos quieren traer ruina a nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante el dominio propio? Porque es de seguir, mire, yo le pongo el caso a veces a esposas, o sea, el hecho de tratar bien a su esposo, aunque según lo lícito del mundo, usted no debería de dejarse, usted debería de contestarle, usted debería hacer esto acá, pero a lo mejor quedarse callado o dar una buena respuesta, eso va a ser lo que va a acercar también su matrimonio de tal manera que Dios pueda obrar en él, pero al tener un dominio propio. Porque si no estoy dándole paso al enemigo, ¿verdad? Si él quería entrar, yo le estoy abriendo el portón para que termine de entrar y se siente quizás en medio nuestro. El dominio propio es tan esencial, es indispensable. No es que sea el fruto más importante, no. Dios trae un conjunto de áreas y de cosas en nuestra vida que hacen que seamos fructíferas, pero el dominio propio en nuestro diario vivir es algo indispensable para cada uno de nosotros. O sea, ¿cuántas creen que no tienen riesgo en el Señor, en salirse del camino? A veces pensamos que estamos totalmente, ¿verdad?, blindadas, ¿sí? Pero déjeme decirle que Él sabe llegar con sutileza, ¿sí? Y no presentársele como el Kent, ¿verdad? ¿Kent se llama? Bien saben que Kent se llama, ¿verdad? ¿Ah? Como el Kent, ¿verdad? A lo mejor le va a llegar con la gran panza y usted ni cuenta se va a dar, pero por ahí llega, porque llega no más que llega a las áreas que están vulnerables, que están descuidadas, que están
sin la protección y el muro, ¿sí? Por eso una vez dando una consejería, había una mujer, hablo con libertad porque no, ni siquiera se congregaba acá, ¿verdad? Uno es muy discreto con eso. Sin embargo, déjenme ponérselo como ejemplo. Ya conversaba con esta mujer y me contaba pues que su esposo se había ido con otra persona, ¿verdad? Tenía poco tiempo de haberse ido. Y bueno, entonces yo le dije, mi hermana, oremos, el Señor puede restaurar, ¿sí? Esa es mi convicción, que Dios restaura matrimonios. Bueno, se fue ella con eso, sí, ¿verdad? Vaya, entonces voy a esperar, voy a hacer. A los días, hermana, ya me estaba hablando para preguntarme si ponía o no ponía el divorcio ella. Dios mío, dije yo, o sea, y entonces, es que mire, he conocido a alguien, permítame, le digo yo. Es algo que así obra el enemigo, ¿sí? Así obra él. Él no anda a esperar, le voy a dar tiempo a esta. No, él dice, aquí hay una vacante, ¿verdad? Hay que ocuparla, ¿sí? Y no hablo de la persona, hablo de las áreas y las pasiones que no son sujetadas bajo el Señor, que no están, porque no tienen defensa, no había dominio propio. Entonces yo digo, ¿qué busca entonces a veces la persona? ¿Sí? ¿Busca restaurarse o busca justificarse? ¿Ya? Mire, dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que domina su espíritu es mejor porque tarda en airarse. No podemos ejercer dominio propio sin que sea dominado el espíritu, nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Usted no le va a decir a la mano, no agarres eso, no agarres eso, no. Usted le va a hablar y va a dominar su espíritu. Y su espíritu gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo, ¿sí? Entonces es el espíritu que tenemos que pedirle, Señor, gobierna mi espíritu, ¿sí? Y mi espíritu gobierna mi alma. Entonces tenemos que crecer más en el espíritu. Ahora bien, tenemos que saber, hermanas, que hay áreas en nuestra vida que debemos de ejercer el dominio propio. Yo le digo todas, pero deje mencionarle algunas que son como más el día a día también en nuestra vida. Mire, aprender a decir no cuando esa decisión viola el consejo de su palabra. No sé, pero a veces no nos damos cuenta que estamos diciendo no, pero sí. ¿Por qué? Porque nos volvemos permisivas. Nos damos un chance, nos damos un recreo, y en ese recreo se puede hacer un hábito, porque no pusimos por obra el dominio propio en nuestra vida. Porque dice Romanos 6:12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Pero para eso tenemos que aprender a decir no. Hermana, la voy a invitar a tomarse un café y usted es una mujer casada. No, soy casada. No, es que miren, no sé si podré porque mi esposo. No, soy casada, ¿sí? Que mire que un compañero de trabajo la invito a almorzar, le pago. No, gracias, yo traigo comida. Un jovencito, vean, te voy a invitar, pero que no se dé cuenta tu papá. No, yo no salgo sin que mi papá no se den cuenta. Un no, es que hay que aprender a decir no. El dominio propio es sí o es no. Pero todo aquello que a usted la quiere arrastrar a áreas, ¿verdad?, que la llevan al pecado, usted diga no, ¿verdad? Vámonos escondidas del pastor. No,
Hay que ser sujeto, dígale, ¿verdad? Hay tantas cosas, ¿sí? No, mira, vos pedí permiso, decirle que tenés algo que hacer y no llegas a servir. No, mi servicio es primero, ¿sí? Porque así me ha enseñado, ¿verdad? El Señor a través de su palabra, que Él es primero, y así muchas cosas que le podría decir, pero usted ya sabe que decir no. Ahora, ¿en qué más debemos de ejercer nuestro dominio propio, hermana? Y esto creo que es lo más grueso que nos toca a nosotras, las emociones. Ese cúmulo de emociones que somos, ¿verdad? El Señor nos ha hecho hermosas, brillantes, preciosas, pero también tenemos un área emocional. Ahora, entonces, ¿por qué no la dio Dios si iba a tener tanto problema? Porque nos dio su Espíritu Santo para que a través de ella sea gobernada nuestras emociones. Porque usted necesita tener emociones, ¿sí? Mire, si la mujer no tiene esas emociones, hermana, no nos podría mover el amor que sentimos a nuestra familia para hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque esas emociones son necesarias, ¿verdad? Mire ahí la Carlita se soba la panza cada rato. La emoción de que tiene a su bebita ahí, sí, ¿por qué? Porque Dios necesita esas emociones en nosotros vivas, pero bajo el dominio propio, ¿sí? Porque, mire, usted se ha de recordar la reina Basti, ¿verdad? ¿Sí? Una mujer preciosa, hermosa, que tenía todo a sus pies. Una mujer que lo único que quería el hombre era exhibirla ese día, mire. Justamente cuando ella estaba en la mejor emoción de su fiesta propia, ¿sí? Y de ella afloraron cosas negativas. De ella afloraron sus emociones, la llevaron a perder el reinado que tenía. Hermano, es que nuestras emociones o nos llevan a conquistar o nos llevan a perder también, ¿sí? Porque por las emociones es que a veces también dañamos relaciones en nuestra vida. Por esas emociones que no son controladas bajo el Espíritu Santo, esta mujer no pudo poner el dominio propio sobre ellas. Ahora, déjeme decirle que hay emociones que muchas veces se dejan enterradas, emociones que se dejan a un lado y con el tiempo pueden llegar a salir de nuevo en nuestra vida. Entonces, para yo ejercer dominio propio sobre ellas, primero debo permitir que sean sanadas por el Señor. Porque si nosotros guardamos emociones no sanadas, no restauradas, el día de mañana van a poder aflorar otra vez y no van a estar bajo el dominio propio, ¿sí? Porque hay emociones, mire, como dice el pastor, si algo tenemos las mujeres es buenos recuerdos. Pero no hablo de buenos, sino de la cantidad, ¿sí?, que podemos tener de recuerdos, ¿sí? De algo que, como le digo, como siempre, si usted empieza a hablar de cuál fue su primer parto, me empieza a contar, como que, bueno, hasta me puede hacer el gesto de que ahorita me están dando las cosas, porque usted lo graba todo, son emociones grabadas, ¿sí? Y no solo recuerdo, emociones. Hay gente por eso que vuelve a contar lo de hace 20 años y puede volver a llorar tal cual ese día lo pudo vivir, porque son emociones que se guardaron pero no restauradas. Pero yo el día de mañana puedo traerlas, ¿verdad? Y contarle a alguien lo sucedido porque quiero edificar con esa vida. Pero como ya fui sanada, puedo hablar y hay un dominio propio sobre eso. Ya no me enseñorea, yo enseñoreo todas esas emociones a través del Espíritu Santo. Entonces debemos de aprender a controlarlas, pero para eso primero sanemos. Hay situaciones en nuestra vida, en el diario vivir, que pueden sacar lo mejor de nuestras emociones o lo peor de ellas. O lo peor de ellas. Y uno dice, ve, no la conocí así, pues se la presento, le voy a decir. ¿Ah? Porque a veces, mire, bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos las mujeres casadas? Vea, uno habla de la caja de sorpresa que se llevó con el esposo, pero déjeme decirle que ellos también se llevaron cajita de sorpresa, ¿sí? Porque yo la más mansa no era. Entonces hay emociones en uno que deben de ser restauradas
para poder el día de mañana. ¿Y sabe cuál es lo contrario a Vasti que yo puedo ver en una mujer? Usted me decía Esther, sí, claro, Esther, ¿verdad? Una mujer que, Dios mío, tuvo un dominio propio, que le dijeron: te quedas calladita porque así te ves más bonita si te preguntan de dónde venís, ¿sí? Y usted sabe que ella pudo haber dicho, mire, un día de eso yo pensaba en eso y digo, qué dominio propio el de Esther, porque ella sabía que estaban atacando a su pueblo, ¿sí? Y ella podía haber dicho como usted, vea, ya sé que le voy a ir a decir al rey, es mi pueblo, yo de allí vengo, socorrelos, pobrecitos, mira, yo voy a llorar y voy a sufrir. No, ella sabía que se iba en la colada también, ¿sí? Entonces sabía, por algo el Espíritu Santo le había dicho, calladita, ¿verdad? ¿Sí? Como usted y yo, calladita, mamás bonitas. Pero entonces el Señor, lo sorprendente es que a ella la usó. Pero primero tuvo que tener dominio propio. Vio el lamento de Mardoqueo, vio el lloro del pueblo, el gemir, y tuvo que tener dominio propio de no hablar, sino que usó la estrategia que el Espíritu Santo le dio. Mire, tenemos el caso de Abigail, una mujer que estaba casada, dice que con un hombre grosero, que usted sabe que el hombre grosero hay que salirle más grosera uno, ¿verdad? Porque la mujer pone las cosas en su lugar. No, Abigail la habla la Biblia que es una mujer de buen entendimiento. Mire qué preciosa. De buen entendimiento, una mujer que estaba a la par de un hombre áspero, lima el hombre, ¿verdad? Sí, grosero, cruel, egoísta. Yo creo que ni para zapatos le daba a la mujer, haber sido codo. Pero mire, una mujer que por el dominio propio, oiga bien, no se dejó de formar a la par de un hombre como ese. Mire qué precioso eso. Fíjese que le voy a confesar, pero que nadie más lo sepa. Yo manejaba un argumento para escudarme en mi carácter. Y el argumento que yo manejaba hace años, hermana, hace años, es: a mí mi esposo me arruinó el carácter. Así decía yo. Yo solita me engañaba. Así decía yo, mi esposo, por esto, por aquí, por allá y todo. Pues el hombre cambió y lo duro es que yo no cambié, fíjese. Entonces, ¿qué habrá pasado? No, salió a flote lo que en realidad hay muchas veces en uno. Pero esta mujer hizo todo lo contrario, guardó su alma a través del dominio propio y pudo dar el fruto cuantas veces, de tal manera que usted sabe que David le dijo: bendito tu razonamiento. ¿Y sabe qué es eso? Bendita tu manera de comportarte. Hermana, que usted le diga a su esposo: bendita tu manera de comportarte. Mire, que un líder le diga: hermana, bendita su manera de comportarse, hablándolo ya las cabales bajo la palabra de Dios. Qué hermoso sería que tuviéramos ese entendimiento y esa manera de comportarnos en situaciones calurosas, difíciles, adversas. Porque el dominio propio no es cuando todo está bien, ¿sí? El dominio propio no es cuando, todo está bien, ¿sí? Que nos dan, no, el dominio propio es para aquellas cosas difíciles. Ahora, solo para ir terminando, y déjeme mencionarle estas áreas también en las cuales debemos de tener cuidado y trabajar el dominio propio. Es el carácter. Caín y Abel. Usted recuerda a ellos, ¿verdad? Sí. Fíjese que la Biblia no habla de mujeres de mal carácter. Pero le voy a mencionar a Caín y Abel. Caín y Abel, usted sabe que presentaron la ofrenda juntos, ¿verdad? Uno que trabajaba la tierra, que era Caín, y el otro que trabajaba, ¿verdad?, las ovejas. Juntos llevaron. Y usted sabe que
dice la Biblia que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, ¿sí? Pero mire, hasta ahí quedaron las cosas. Dios con ellos. Pero en Génesis 4, 6 y 7, oiga esta pregunta que le hace Dios a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Mire, esto después de la ofrenda, ¿sí? O sea, a Dios no fue tanto lo que le estaba ya llamando la atención de Caín, la ofrenda, sino la actitud de él. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. En la NTV lo estoy leyendo por si no es la misma, ¿sí? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice. El pecado está a la puerta, el acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mire qué tremendo. O sea que nosotros debemos de dominar el carácter. A veces no es el error que cometimos, es la manera que reaccionamos, ¿sí? No es lo que hicieron, porque los problemas familiares no es el sí, la esencia, el problema, hermana. Los problemas, las adversidades, todo se resuelve. Lo que causa caos es el mal carácter de uno de la familia. El que trae caos, el que uno dice ya no quiero, el que uno dice yo me divorcio mejor, no es la falta de dinero. El dinero, pues alguien de los dos trabaja y algo se hace, algo tiene que salir, pero lo insoportable es el carácter. El no dominar las palabras, el no dominar las acciones, los gestos, ¿sí? Mire, le habla aquí la palabra y habla del semblante que tenía Caín, ¿sí? Usted dice, bueno, ya pasé al otro nivel, como yo decía, ¿verdad? Ya no digo, pero la cara, me decían, ¿qué te pasa? Nada. Pero la cara, porque el semblante le dice que se veía decaído el semblante. Nosotros se nos nota, ¿sí? Mire, no es nada que no andemos con maquillaje, no, ahí nos vemos bonitas todavía, pero cuando hay amargura, cuando hay falta de perdón, cuando nuestro carácter se ha deformado, Dios mío, hazla de nuevo, creo que quiere decir el Señor, ¿verdad? No, hermana, mire, es impresionante. Y sabe que como hija de Dios todavía es más, porque el no tener la gracia de Dios se nos nota, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ejercer el dominio propio. ¿En qué más? Los sentimientos deben ser controlados también a través del dominio propio y sometidos a Dios. Usted se recuerda a David y Betsabé, ¿verdad? ¿Sí? La vio. Por ahí comenzó, la vio, pero no pudo poner dominio propio, ¿sí? Sino que ejerció, usted sabe todo. Sansón fue otro, ¿sí? Que usted sabe que le ponían, ¿verdad? Como que Sansón viniera entrando por ahí y le dijera, aquí están todas estas doncellas, cualquiera. Y él dijo, no quiero ninguna huella de unción, quiero una de por allá, la Maferrer, vea. Una filistea. Entonces no pudo poner dominio propio, ¿sí? Por eso, jovencitas, y qué lindo que estén las jovencitas que no están casaditas, cuídense de esos sentimientos hasta que no estén dada la instrucción por Dios, ¿sí? No se fíen que es cristiano, sino que sea la voluntad de Dios para saber que eso va a traer bendición sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque hay que poner dominio propio, ¿sí? No digan a las primeras que yo siento que lo amo, mentira. No, diga me gusta,
porque por ahí empieza todo, ¿verdad? O no están las mujeres casadas aquí que digan, así empezó. ¿Ah? Años después cambió la cosa, ¿verdad? No, son bromas más guapos, vemos a nuestros esposos. Más lindo, más que me seguro me va a ver, le mando un beso. Ahora, para terminar, yo creo que aquí es de tomarlo muy en cuenta, el dominio sobre nuestras palabras. Ejercer dominio sobre nuestras palabras. Proverbios 10:19. La leo en la NTV. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Sí? Mire que conduce al pecado, hablar demasiado. Y sobre todo si usted y yo no somos mujeres que le pedimos al Señor sabiduría para poder hablar. Hermana, hay que pedir sabiduría para poder hablar. No importa que con el mismo usted hable todos los días, es con el que más debe de pedir sabiduría. Es con el que más usted debe de saber llegar. Mire, aún para llegar a alguien y decirle algo, hay que pedir sabiduría. No, que yo tengo no, pida sabiduría. ¿Cómo? Yo le digo, a mí me gusta decirle no a veces a la gente, pero que se estén dando cuenta que le estoy diciendo que no. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué? Porque creo que hay que pedirle al Señor la gracia para poder hablar. Dice en Proverbios 17:28, hasta los necios, oiga esto, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Mire qué lindo, o sea, que usted y yo calladita nos va a decir, qué mujer más sabia. No hablamos nada, pero mejor por sabia nos van a tener. Mire, dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mire, por Proverbios como que es así bien, ¿verdad? Directo. ¿Ah? Entonces así, vea. Ahora, hay caso, vea, que el Señor la tiene con mascarilla para que no hable mucho, ¿sí? Y que no, uno todavía se la quita para que vean cómo dice las palabras, ¿verdad? Sí, no. Pero mire qué hermoso el dominio propio sobre las palabras, ¿sí? Ahora dicen que las mujeres hablan infinidad de palabras, ¿verdad? Sí. Y es cierto, hay quienes hablan y hablan y hablan. Yo soy de las que medio hablo, ¿verdad? Dice mi esposo que casi que no hablo, pero yo medio hablo. Cuando hablo, hablo. Pero aún así tengo que pedir sabiduría, porque 2 palabras mal dichas son suficientes, ¿sí? Se enciende. Entonces debemos de pedirle al Señor dominio propio, ¿sí? Y gobernar nuestra lengua, ¿eh? Nos han hablado de gobernar nuestro hablar, nuestra lengua, ¿sí? Pero lo precioso es preguntarnos si lo estamos haciendo, ¿sí? Porque ya hay gente que ya raya que le digamos, perdóname, no te lo quise decir. Ya a veces ya rayamos con eso, ¿sí? Reincidimos y reincidimos, que dice, ya no te creo. Pues, no es que no nos crean, pero no hay fruto en nosotros. Eso es todo. Póngase de pie, por favor. Solo quiero dejarle un par de cosas más mientras usted se prepara para terminar de sellar esta palabra en su corazón. Dice que una de las áreas que nosotros debemos de rendir al Señor para que haya dominio propio son los pensamientos, hermana. Mire, hablan de la mente desocupada, ¿verdad? Pero a veces no hay que estar solo desocupado, hay que cambiar la manera de pensar. Porque empezamos, ¿verdad? Mire, a veces si algo a mí no me gusta mucho y se lo traslado, si a usted le puede servir, es conjeturar. Lo que es y lo que no es, no es. Porque empezamos, ¿verdad? Como la mujer que empieza, recibió un mensaje. No lo dice, pero empieza, ¿quién le habrá escrito a esta hora? Yo vi sospechosa fulana. Y empieza. Segundo mensaje, se fue al baño. Entonces allá fue a chatear. Y empieza, hermano.
Porque los pensamientos no les ponemos un filtro que es el dominio propio. Yo, como les digo algo, y se lo dije a una mujer: si algo está pasando, ore que el Señor lo saque a luz para restauración. Hermana, no queme neuronas, ocúpelas en el Señor, pero pongámosle filtro, pongámosle barreras a nuestros pensamientos, porque ahí llega todo. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña que debemos de, en Filipenses 4:8 dice: concéntrense, hablando de pensar, de considerar, de meditar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Esas palabras sean el filtro para nosotros darle cabida a nuestros pensamientos. ¿Es bonito lo que yo estoy pensando? Siga pensando. ¿Es de honor? ¿Es de admirar? ¿Es puro? Pensamientos puros. Hermana, hay pensamientos impuros que deben de ser filtrados por el dominio propio. Fantasías que el diablo quiere traer. No las voy a concretar, pero las voy a traer. No, allí usted sabe que la mente es un hogar que se gestan muchas cosas para darlas a luz. Ahora, ¿cómo tener dominio propio? Deje que el Espíritu Santo guíe su vida. Lo dice Gálatas 5:16. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo también. Si no hay llenura, hay cabida para muchas cosas en nuestra vida. Y que si no hay llenura, no puede producirse el Espíritu Santo, el dominio propio. No lo puede producir. ¿De dónde quiere que agarre materia prima el Espíritu Santo? De la carne no se puede. Si dice que es espíritu versus carne, y él no puede agarrar ese material, él tiene que agarrar de la esencia de él mismo. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y en esa búsqueda estamos. Pero acuérdese que al buscarla, usted va a poder decirle: Espíritu Santo, domina mis áreas. Yo no sé si alguien identifica áreas en su vida que deben de ser todavía dominadas por el Espíritu Santo. Yo tengo áreas, claro que sí. A veces me quedo todavía callada, pero ya saben, cuando ando muda un poco es porque, ¿verdad? Sí, hermana, todavía hay cosas que vencer, todavía hay cosas que deben ser dominadas y gobernadas por el Espíritu Santo. Ahora, Primera de Pedro 5:8 nos dice algo: practiquen el dominio propio. Hermanas, no dé por sentado que ya todo está hecho. Vuelvo a la primera parte: usted tiene el Espíritu Santo, pero tiene una voluntad, y su voluntad debe de practicar el dominio propio. Quizás le cueste al inicio, pero comience, porque Dios la va a respaldar. El Espíritu Santo la va a llenar de tal manera que cuando venga a ver usted, va a ser un área completamente gobernada por Él. Ahora, manténgase alerta, dice también la palabra en Primera de Pedro. Manténgase alerta. ¿Por qué? Porque siempre anda el enemigo buscando por dónde entrar, a quién acechar. Y hay áreas que se descuidan en el hogar, en el matrimonio. No sé por qué le tengo que decir a las mujeres: cuiden su matrimonio, ejerzan el dominio propio en su matrimonio, porque ahí Dios las va a respaldar y hay bendición para ustedes. Lo que no han podido ver restaurado, lo van a ver restaurado. Pero ejerzan el dominio propio.
Eso habla de practicarlo. ¿Ha visto los músculos cómo se tienen que ir aumentando? ¿Sí? Usted quiere aumentar el dominio propio sin hacer nada, no se puede. No es solo venir y doblar las rodillas y decirle: Espíritu Santo, dame dominio propio. No, comience por ahí, pero vaya y trabaje las áreas que usted sabe que necesita tener dominio propio. Hermana, revise cómo está su servicio, cómo es su carácter cuando sirve, cómo es su carácter delante de los líderes, cómo es su carácter delante de su esposo, sus hijos, de los demás. A solas, cómo es usted y cómo soy yo, porque ahí es donde el dominio propio comienza a ejercitarse en esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojitos y entremos en esa presencia bajo la palabra del Señor?